Bueno, vaya. Recuerden que la ecuación de estado es justamente esa, ¿verdad? PV igual a nRT. Vamos a tener entonces dos constantes. Una va a ser de 0.08206 atmósferas por litro sobre mol Kelvin. Y la otra, repito, lo voy a aplicar para los dos valores que les di, 8.314 joules sobre mol Kelvin. Cuando conocemos la masa, necesitamos calcular entonces el número de moles. ¿De acuerdo? Y para el número de moles necesitamos encontrar en la tabla periódica cuál es la masa molar. Fíjense bien que son dos átomos de nitrógeno, ¿verdad? ¿Cuál es la masa molar del nitrógeno, del N2? Fíjense bien que son dos, ¿verdad? Vamos a multiplicar entonces 2 por 14, ¿qué? No, pero ¿qué unidades tiene? Vaya, esos son los decimales, no. ¿Qué unidades? Gramos sobre mol. ¿Sí? Lo voy a dejar expresado de esa manera. ¿De acuerdo? Entonces, esto va a ser 28 gramos por cada mol. O sea, un mol de nitrógeno molecular tiene una masa de 28 gramos. Eso es lo que nos plantea en la masa molar. Vaya. ¿Qué más? La temperatura está en grados Celsius. ¿Qué tenemos que hacer? Pasarlo a Kelvin. ¿Cuánto le sumamos? 25 más 273.15. Eso es igual a... Acuérdense que son Kelvin, no grados Kelvin. Si vamos a emplear esta constante, la de 0.08206, la presión la podemos dejar en atmósferas. ¿De acuerdo? ¿Qué nos está pidiendo calcular? Decían. El volumen. Vaya. Pero el volumen, la fórmula, o sea, nosotros tendríamos que despejar el volumen de acá. El volumen va a ser, ¿cómo quedaría la ecuación? ¿Cómo quedaría el volumen despejado de esa ecuación? nRT sobre la presión. ¿Sí? Bueno, no hemos calculado los moles. Y todavía nos falta esta información. Esto, repito, vamos a utilizar inicialmente esta de acá, la de 0. La constante de 0.08206. La temperatura ya la tenemos en Kelvin y la presión la vamos a aplicar en atmósferas. Vale. ¿Cómo se calcula el número de moles? ¿Ah? Repito, ya tengo la masa molar y tengo la masa en gramos del nitrógeno. ¿Cómo calculamos los moles? O hacemos la conversión o utilizamos una forma de la ecuación. Vaya, la masa molar, ¿qué es? Nosotros decimos, la masa molar es gramos
entre moles, ¿verdad? O sea, gramos entre el número de moles. Podemos emplear esa fórmula también. Ya les voy a explicar en qué caso vamos a utilizarlo de esa manera. Vaya, si despejamos de acá el número de moles, ¿cómo quedaría? Número de moles va a ser igual a ¿qué? A los gramos entre la masa molar. En este caso, del N2. Pero dije, ¿Sí? vas a multiplicar. Vale. Saben trabajar con ecuaciones, ¿verdad? ¿O no? ¿Seguro? Vale. Miren, la forma correcta de resolver una ecuación es la siguiente. Si yo tengo la masa molar igual a gramos entre el número de moles y yo quiero despejar el número de moles, entonces voy a hacer lo siguiente. Fíjense bien que aquí el número de moles aparece en el denominador. Yo voy a multiplicar entonces por n, pero si multiplico por n en el lado derecho, multiplico por n en el lado izquierdo. Esa es la forma correcta de resolver una ecuación. Moles entre moles se anulan, ¿verdad? Entonces queda n por m es igual a g. Pero yo necesito dejar a la n a ella solita. Pero está multiplicado. Pero la forma correcta, repito, es, si aquí esta m está multiplicando, yo voy a dividir entre m acá y acá. ¿Sí? Repito, esa es la forma correcta de resolver una ecuación. Si yo hago una operación en el lado derecho, la misma operación debo hacer en el lado izquierdo. Si yo sumo en el lado derecho, debo sumar en el lado izquierdo. Si yo resto en el lado derecho de la ecuación, debo restar en el lado izquierdo. La misma cantidad. Repito, esa es la forma correcta. Nosotros, porque mecánicamente hemos aprendido que lo que pasa a dividir pasa a multiplicar, lo que está multiplicando pasa a dividir o lo que está sumando pasa a restar. Pero esa es una forma ya mecánica. La forma correcta, repito, es esta. Entonces, esto se simplifica y queda. El número de moles va a ser igual a los gramos entre la masa molar. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo dejé acá? Aquí vamos a sustituir. Ya tenemos la masa, 10 gramos. Dividido entre 28 gramos sobre mol. ¿Sí? ¿Cuánto es esto? Sí. 10, repito, 10 gramos. Estos son gramos, no vayan a confundir que vaya a ser un número. Entonces sería 0.35 moles. Estos son moles de N2. ¿De acuerdo? Vaya. Pero es que esa fórmula aplica a todo o Realmente aplica para cualquier, si quiere calcular el número de moles a partir de una masa y si conoce el gas, bueno, si conoce las sustancias, eso lo puede obtener de la tabla periódica, ¿verdad? Entonces sí lo puede hacer de esa forma. Y repito, ya les voy a explicar por qué he utilizado esto. Lo voy a aplicar en otro ejercicio. Vaya, ya si ustedes quieren aplicar la forma de conversión, lo pueden hacer, no hay ningún problema. ¿Sí? En donde tenemos que 10 gramos de N2 queda multiplicado por, yo quiero eliminar los gramos, por lo tanto yo voy a escribir aquí 28 gramos, un mol. También lo pueden hacer de esa forma, van a llegar al mismo resultado. Esto se reduce con esto y les queda 10 entre 28 moles. También es válido. Entonces, el número de moles me dijeron 0.35 moles. Perdón que voy a borrar ahí.
Por ahora, repito, voy a utilizar esta constante, este valor de la constante. 0.08206 atmósferas por litro entre mol por Kelvin. Mol por Kelvin. Multiplicado por la temperatura. Aquí está bien esto, ¿verdad? 298 quedaba. 298.15. Y todo esto entre la presión. Como yo estoy utilizando la constante que tiene atmósferas, aquí yo voy a dejar atmósferas. ¿Sí? Entonces, van a multiplicar 0.35 por 0.08206 por 298.15 y ese resultado lo dividen entre 12. Cero punto setenta y uno. Vale. 0.71. Ok. Fíjense bien que aquí las unidades de volumen están en litros. Estos son litros. Vaya, yo ayer estaba haciendo lo siguiente solo a efectos de identificar cómo se iban anulando algunas unidades. Fíjense bien que voy a tomar como referencia esto. Yo aquí tengo atmósferas por litro entre mol por Kelvin. ¿Sí? Esto se está multiplicando por moles, ¿verdad? Y a su vez se está multiplicando por Kelvin. Moles entre moles se simplifican, Kelvin entre Kelvin también. Y solamente queda atmósferas por litro. Pero fíjense bien que aquí estamos dividiendo entre atmósferas. ¿Sí? Entonces, como ya reducimos moles por Kelvin, solamente queda atmósferas por litro divididos entre atmósferas. Se reducen y solamente quedan litros. Entonces, este es el volumen de 10 gramos de nitrógeno a estas condiciones de presión y temperatura. 0.71 litros. Y ahora nosotros quisiéramos hacer el mismo cálculo, pero utilizando este otro valor de la constante, necesariamente las atmósferas las deberíamos pasar ¿a qué? ¿A qué unidades? A pascales. ¿Sí? Sí, a pascales. ¿Sí? Creo que solamente eso sería lo que cambiaría, porque la temperatura siempre va a estar en Kelvin. Ya la tenemos. El número de moles ya lo tenemos también. ¿Dónde quedó? Aquí está. Entonces, si hacemos uso de R igual a 8.300, perdón, 314, le estoy dando vuelta a esto, Joule sobre mol por Kelvin. Entonces la presión que es de 12 atmósferas la vamos a convertir, decíamos, a pascales. Anteriormente yo les dije, ¿a cuánto equivale una atmósfera en pascales? ¿Lo anotaron? Ya lo borré por ahí, lo había escrito.
Ajá. 101.325. Ajá. Vaya. Entonces, nosotros tenemos que una atmósfera es igual a 101.325 pascales. Entonces, yo quiero eliminar las atmósferas, voy a colocar aquí una atmósfera y aquí arriba 101.325 pascales. Se simplifican las atmósferas y aquí multiplicamos 12 por esto. Y tenemos entonces pascal. 1.215.900. ¿Cuánto quedaría en notación científica? ¿Cuánto me dijo? 1.2. 215.900. Bueno, si lo dejo así, se va. Que equivaldría a 1.2159 por 10 a la 6 pascales. ¿Sí? Y el punto se desplaza. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 posiciones. Por eso aquí queda 6. Vaya, vamos al cálculo. El volumen va a estar dado por número de moles, no cambia, 0.35 moles. La constante sí, porque dice que vamos a utilizar la de 8.314. 8.314 joules sobre mol por Kelvin. Por la temperatura que va a seguir siendo esta, 298.15 Kelvin. Fíjense bien, otra vez, moles entre moles se simplifican. Kelvin entre Kelvin también. Y aquí abajo entonces vamos a tener los pascales que decíamos que les daba ahí expresado con notación científica, 1.2159 por 10 a la 6 pascales. $0.35 por 8.314 por 298.15. Y ese resultado dividido entre ese 1.2 millones. ¿Cuánto, perdón? 0.00071. ¿Qué unidades? El volumen. El volumen, lo que estamos encontrando. En el sistema internacional el volumen se expresa como metros cúbicos. Volumen es espacio. Es como que nosotros definiéramos el espacio de esta aula. Lo que hacemos es medir toda esa longitud de esta pared a aquella, la altura y esta otra distancia. Metros por metros por metros. Eso es volumen. Unidades de distancia por distancia por distancia. Distancia al cubo. Eso es volumen. Esto va a quedar expresado como metros cúbicos. Un metro cúbico equivale a 1.000 litros. Si multiplican esto por 1.000, les va a quedar esto. Exacto. Pues sí, vaya, por eso. Yo no le puedo, yo en el parcial les puedo decir, mire, calcúlenlo con el sistema internacional. ¿Ah? Va a quedar este. Yo les dije anteriormente, joules es lo mismo que multiplicar pascales por
metro cúbico. Entonces, estamos dividiendo pascales, metro cúbico, entre la presión que es pascales, queda esto. ¿Preguntas? Bien. Para poner a las 6, es una calculadora. 35 Por 8.314 por 298.15, ajá, entre. Y aquí va a escribir 1.2159, esta teclita, Ajá. EXP, perdón, 2 veces apareció, ¿va? Ajá. Ajá, y aquí le coloca el exponente, 6. Vale. Ujú. Y ahí le da eso. Punto 000, ahí creo que le falta una decimal, ajá. No sé si lo tiene configurado para que le dé un... Ujú. ¿Sí? Bien. ¿El qué? El volumen puede darse, dependiendo si la presión es, fíjense bien que esa es una presión alta realmente, 12 atmósferas. Es como que nosotros estuviéramos, o sea, multiplicaran la presión que estamos sintiendo por 12, más a comprimir, ¿va? Entonces, eso va a reducir, el incremento de presión va a reducir el volumen, ya lo habíamos visto en ¿sí? Pues sí, pero ya hasta la subía el sistema. No creo. Bueno, no sé. Ah, bueno, entonces no. Ah, pero como es que no me queda chance de hacerlo en la noche. Sí, todavía. Ujú. Vaya. ¿Alguna otra duda? Hay otro literal que dice lo siguiente. Haciendo uso, siempre el mismo enunciado, haciendo uso de la ecuación de estado dice calcular la densidad del CO2 en condiciones normales. ¿Ya copiaron eso? ¿Sí o no? Sí, eso vamos a hacer. Dice, repito, calcular con la ecuación de estado la densidad del CO2 en condiciones normales. Vale. ¿Ya puedo borrar? Vaya, las condiciones normales las define la IUPAC. La IUPAC. La institución que rige la química pura. Vaya, cuando ustedes lean o escuchen el término condiciones normales, se refiere a condiciones de presión y temperatura. Generalmente aparece o se expresa así, TN. ¿Sí? Esto significa condiciones normales. Condiciones normales, repito, de presión y temperatura. La presión se toma como una atmósfera.
¿sí? Esa es la primera condición normal. Y la segunda condición normal es la de la temperatura, que la vamos a tomar como 0 grados Celsius. Si tomamos 0 grados Celsius, en Kelvin esto equivale a 273.15. ¿Sí? Estas son las condiciones normales, ¿de acuerdo? Eso es lo que ustedes van a recordar cada vez que vean esta, o solo les aparece SN, condiciones normales, ya van a saber ustedes que son una atmósfera y 0 grados Celsius, o estos Kelvin. Vaya, repito el enunciado, dice, calcular la densidad del CO2. Antes del receso me preguntaron qué era esto. ¿Sí? Esto es una letra griega que se llama Rho y representa la densidad. ¿Sí? ¿Y la densidad? ¿Cómo se define la densidad? ¿Saben? Masa, masa entre volumen. ¿Sí? La unidad de masa contenida en un volumen específico. Eso es densidad. ¿De acuerdo? Vaya. Entonces, fíjense bien. Para nosotros calcular la densidad a partir de la ecuación de estado tenemos que hacer una pequeña variación, una adaptación, digamos. Decíamos que la ecuación de estado es esta, presión, volumen igual a nRT. Pero si ustedes se recuerdan la fórmula que yo escribí anteriormente para calcular el número de moles, ¿cuál era? N igual a eso de N igual a los gramos entre M mayúscula. Pero los gramos es masa, ¿verdad? La masa que representamos nosotros generalmente con la M minúscula. ¿Sí? O sea que podríamos expresarlo como masa entre masa molar. M minúscula entre M mayúscula. Entonces yo puedo hacer la sustitución. En lugar de escribir N, yo voy a escribir eso. M minúscula entre M mayúscula. ¿Sí? Repito, solo he hecho la sustitución de esto, que ya sé que, que es el número de moles, y lo he reemplazado por esta N acá, y queda de esta manera. Ahora repito, vamos a adaptar la ecuación. El enunciado nos está pidiendo densidad. Y ya dijimos que densidad de cualquier sustancia es masa sobre volumen. ¿Qué pasa si yo mando este volumen a dividir acá? ¿Qué va a quedar? Masa entre volumen. ¿Sí? Voy a hacer esto. Esta M, la masa molar, está dividiendo. Nosotros lo que hacemos es pasar a multiplicar. ¿Sí? Presión por masa molar. Esto es igual a la masa y este volumen lo voy a mandar a dividir acá. ¿Y qué decíamos que es esto? La densidad. Entonces aquí estamos planteando la densidad multiplicada por R por T. ¿De acuerdo? Entonces voy a sustituir, ya no voy a escribir esto, voy a escribir directamente este signo, este simbolito. Entonces, presión, masa molar es igual a la densidad por R por T. Yo necesito esto. Quiere decir que esta RT pasaría al otro lado dividiendo. ¿Sí? Y esa es la densidad. ¿Sí? Algo así. Vale.
Entonces, ya tenemos presión, ya tenemos la constante y la temperatura aquí está. ¿Qué falta? La masa molar. Dice que la sustancia es, o el gas es dióxido de carbono. Entonces, por la tabla periódica podemos identificar cuál es la masa molar del CO2. ¿Sí? Entonces, nos vamos a la tabla, vemos que hay un carbono y dos oxígenos. Tomamos las masas atómicas de cada uno de ellos. La de carbono, ¿cuánto es? 12 de carbono. Como solamente hay uno, aquí va a ser 12 directamente. 12 y lo voy a dejar expresado en gramos sobre mol. Sería 32 de oxígeno. Más, como son 2 de oxígeno, entonces sería 2 por 16 gramos sobre mol. 2 por 16 son 32. Entonces, al hacer esta suma, les va a quedar 44 gramos sobre mol. ¿De acuerdo? Ahora sí, ya podemos sustituir. Aquí ya directamente voy a colocar la R que habíamos definido originalmente, la de 0.08206. O sea que la densidad va a ser igual. La presión lo voy a dejar como una atmósfera. ¿Sí? Porque voy a utilizar, repito, el valor de 0.08206 atmósferas por litro. La presión multiplicada por la masa molar que acabamos de encontrar, 44 gramos sobre mol. Y todo esto dividido entre 0.08206 atmósferas por litro sobre mol por Kelvin. Por la temperatura de 273.15 Kelvin. ¿De acuerdo? ¿Alguien hizo ya ese cálculo? $1.96. ¿En qué unidades? ¿Qué decíamos que es la densidad? Masa entre volumen. Unidades de masa, ¿qué tenemos ahí? Los gramos. Los gramos es unidad de masa. ¿Y la unidad de volumen cuál es? Litros. Gramos entre litros. Esa es la densidad. O sea que por cada litro de espacio caben 1.96 gramos de... Esta es la densidad del CO2 a las condiciones normales. Condiciones de una atmósfera y 0 grados Celsius. ¿Se entiende? Solo en condiciones normales. En este caso en condiciones normales. Ya si cambiamos las condiciones de cualquiera de las dos, o presión o temperatura, ya cambia la densidad.
Ah, que por cierto, eso eh, decíamos en el laboratorio, bueno, yo le hice la pregunta de qué es una sustancia compresible o incompresible. Compresible básicamente es que cuando se incrementa la presión, cambia su densidad. Entonces, se considera que sólidos y líquidos, al incrementar su presión, la densidad no varía. ¿Sí? Entonces, se dice que los sólidos y los líquidos son incompresibles, no incomprensibles. Sólidos y líquidos se consideran, lo voy a poner así, son incompresibles. ¿Sí? Repito, esta palabra indica que su densidad, la densidad de sólidos y líquidos, no varía con el incremento o cambio de presión. ¿Sí? Por mucha presión que se le aplique, la densidad prácticamente no cambia, se considera constante. Pero los gases sí son compresibles. Si ahí cambiamos la presión a 2 atmósferas, prácticamente la densidad se duplica. Solo cambia la presión, ¿sí? Dejando la misma temperatura. Si yo pongo aquí 2 atmósferas, van a ver que esto se va a multiplicar por 2. Diga. Tengo mucho que ver, pero tiene que poner ahí sólidos líquidos e incompresibles. ¿Cómo es el funcionamiento entonces del exceso hidráulico? La verdad es que ahí tiene que ver más que todo el principio de Pascal. Ya es otra cuestión, o sea, ya es que hay un desplazamiento de líquido a lo largo de un cierto sistema hidráulico, ¿verdad? Pero básicamente estamos considerando que la densidad no cambia. La densidad por ejemplo, si es agua, si es aceite, con el cambio de presión, la densidad de esos líquidos no va a cambiar. Y si cambia, es una cantidad, pero bien pequeña. Pero, por ejemplo, vaya, por ejemplo, en estas condiciones, la densidad del agua, por ejemplo, se considera 1 gramo por mililitro. Si se le incrementa la presión, cuando digo que se incrementa la presión, tendría que ser a presiones de, qué sé yo, 100 atmósferas, por ejemplo. Entonces, o sea, la presión que nosotros estamos experimentando, multiplíquela por 100, la densidad del agua va a cambiar a 0.9978, por decir algo. Casi nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ah? Ay, pues, no, por ahora yo les digo aquí, ¿verdad? Pregunten todo lo que quieran. Ya en el parcial ya no, a mí me olvidan las cosas ya en el parcial. ¿Ah? Vaya. Hey, ¿verdad? Vaya, me voy a detener en este porque este ejercicio sí es un poco largo. Ya lo voy a colocar aquí en la pizarra. ¿Otra pregunta o ya terminaron de copiar? Vaya. ¿Ah? ¿Por qué? A las 7 de la noche.
Ah, ¿por qué están diciendo que es las 7? Vaya, aquí prácticamente voy a abarcar todo con este problemita. Todas las leyes, incluyendo la de presiones parciales. Espérenme que despierte esta cuestión. Hay que echarle leña. Vaya, por si no se alcanza a ver, dice, ahí arriba, se tiene en un recipiente de 1 litro, ahí ya le está dando el volumen. Se tiene un recipiente de 1 litro y a 23 grados Celsius, una mezcla de gases, 1,6 gramos de nitrógeno, 45 gramos de metano, 4 gramos de oxígeno y 3 gramos de gas butano. Considerando que todos estos gases dentro de ese recipiente es una mezcla de gases ideales, nos pide completar el siguiente cuadro. Y fíjense bien que nos pide la masa del gas. Bueno, la masa ya le están dando, pero luego dice calcular los moles del gas, calcular la fracción molar o la fracción mol y calcular la presión parcial de cada gas. Ahí lo puedes resolver. Bueno, con la masa no hay problema porque ya la están proporcionando. Volumen dice que es 1 litro. La temperatura es 23 grados Celsius. Podemos pasarla ya de un solo a la temperatura, a una escala absoluta, a Kelvin. Las masas. Dice 16 gramos de nitrógeno. O sea que aquí sería 16. 4 gramos de oxígeno. Ya son 4. Gramos, gramos. 3 gramos de butano. Ay, el metano me olvidó aquí, va, 45. Vale. Veamos toda la información. Repito, tenemos volumen, tenemos temperatura, tenemos masa de cada gas. Con la masa podemos definir, podemos calcular el número de moles. ¿Qué hace falta? ¿Mm? ¿No? La presión. Ajá. Ojo que dice ahí, bueno, no se alcanza a leer ahí, pero considerando, dice, mezcla de gases ideales. Entonces necesitamos la presión. Eso no lo conocemos. Bueno, de hecho no conocemos los moles.
Tendríamos que calcularlo inicialmente. Con la masa, como conocemos cada especie presente, cada gas, podemos encontrar la masa molar y calcular. Con la masa y la masa molar, calcular el número de moles. ¿Sí? Vamos a comenzar por ahí. Recuerden que la ecuación de estado necesita el número de moles. PV igual a nRT. Esto tampoco lo tenemos, pero podemos conocerlo. Vaya. Masa molar del oxígeno. ¿Sí? Masa molar del metano, CH4. Masa molar del nitrógeno, N2. Y masa molar del butano, C4H10. Del oxígeno, como son 2 por 16, ¿verdad? 2 por 16 gramos sobre mol. Recuerden que este dato viene de la masa atómica de la tabla periódica para el oxígeno. 2 por 16, 32 gramos sobre mol. Sí, porque el carbono es 12 y este es 4. Ok. Solamente en el siguiente, este es el metano. Un carbono que tiene 12 gramos sobre mol más 4 hidrógenos. 4 por 1 gramo sobre mol. Si ustedes hacen esta operación 12 más 4, también son 16 gramos sobre mol. Esa es la masa molar del metano. La de nitrógeno, otra vez, nitrógeno molecular. Son 2 átomos de nitrógeno. La masa atómica del nitrógeno, de solamente un átomo, es 14. Entonces vamos a colocar aquí 2 por 14. 28 gramos sobre mol. Y por último el butano, que son 4 carbonos y 10 hidrógenos. Entonces 4 por 12. 4, porque son 4 carbonos, repito, por 12 gramos sobre mol. Le vamos a sumar 10, porque son 10 hidrógenos, multiplicado por 1, por su masa molar. Cuatro por 12, 48. Más 10 por 1, que son 10. Aquí quedarían entonces 58 gramos sobre mol. A ver, ok, gracias. No, pues que está ahí, no sé, estoy ahí. Y entonces, pues, no que dice que lista no requerida y no oficial. Bueno, al final no sé ni quién la inició. Ah, vaya. ¿Estamos claros con esto? Todos pueden calcular esto. La masa molar. ¿Sí? Digan. ¿Sí? 12 gramos mol, que es del carbono,
como este es 4 del hidrógeno, 4 por 1. ¿Sí? 12 más 4, 16. ¿O cuál es la duda? Ujú. ¿Cómo? Ah, no, no, no. No perdón, T ahí. Bueno, ahí así escribo la G, entonces, vaya. Entonces ya tenemos la masa molar. Este, repito, es el butano. En la tabla, fíjense bien que ahí dice que vamos a calcular los moles. De nuevo, pueden utilizar la ecuación que acabamos de aplicar dividiendo la masa entre la masa molar de cada gas, o si lo quieren hacer por conversión, lo pueden hacer, no hay ningún problema. La fórmula. No sé, la verdad, porque en estequiometría sí les sugeriría que lo hicieran como por conversión. Ajá. Pero en esta parte, si pueden utilizar la fórmula, la pueden hacer. Por ejemplo, si ustedes quieren definir el número de moles del oxígeno, va a ser la masa del oxígeno dividido entre la masa molar. ¿Cuál es la masa de oxígeno? 4 gramos. Entonces van a dividir 4 gramos sobre 32. 32 gramos sobre mol. Entonces aquí queda 0.125. ¿Sí? Vaya, eso va a ser el dato que nosotros vamos a escribir acá. Del oxígeno, aquí vamos a tener 0.125 moles. ¿De acuerdo? Del metano, el número de moles del CH4 va a ser igual a la masa del CH4 dividido entre su masa molar. La masa dice que son 45. 45 gramos, no vayan a confundir con un 9, son gramos. Vaya, dividido entre 16. ¿Sí? 16 gramos sobre mol. Aquí me dicen que queda 2.81 moles. Este dato entonces va para allá. 2.81 moles. Vaya, calculen los siguientes y me dictan el resultado. ¿Cuánto les da? Ese es el de nitrógeno. 0.57 le queda. ¿Lo ver? Sí, va. Creo que sí, 16, ajá. En este caso es 16 gramos entre 28. Y del butano, entonces, la masa de 3 gramos dividido entre 58 gramos por mol. Si quieren, solo voy a escribir aquí, vaya a parar. 16 gramos dividido, decíamos, entre 28.
Aquí van a ser 3 gramos divididos entre 58. Aquí me dijo 0.052. Vale, ok, moles. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? Todavía no. Ah, por aquí atrás. ¿Seguro? Todo claro como Vaya, la cantidad de materia es aditiva. ¿A qué se refiere eso? A que nosotros podemos sumar todos los moles que nosotros tenemos ahí. O sea que para obtener los moles totales, podemos hacer la suma. Sumar los 0.125 moles de oxígeno, más los 2.81 moles de metano, más los 0.57 moles de nitrógeno, más los 0.052 moles de butano. ¿Sí? Entonces aquí voy a escribir moles totales. O sea, repito, moles totales. Cero punto ciento veinticinco más 2.81 más 0.57 más 0.052. Todo esto son moles. Fíjense bien que esta es los moles de todo, ¿verdad? De la mezcla. Ajá. Ahora, ¿qué podemos calcular con eso? ¿Para qué nos va a servir? Primero para la fracción molar, pero además para calcular la presión total. ¿Sí? O sea, estamos diciendo, por eso es que dice ahí arriba, considerando mezcla de gases ideales. Si estos son los moles totales que tenemos dentro de la mezcla, eso nos va a servir entonces para identificar cuál es la presión total. ¿A través de quién? A través de la ecuación de gas ideal. PV igual a nRT. Dijimos, la presión no la conocemos, necesitamos conocerla. Entonces, con los moles totales calculamos la presión total. ¿Se entiende? Entonces aquí vamos a despejar. P va a ser igual a nRT dividido entre el volumen. Esa N van a ser esos 3.55 moles. ¿De acuerdo? Voy a dejar el volumen a 100 litros. Si dejo el volumen en litros, vamos a utilizar la constante de 0.082 atmósferas por litros sobre mol Kelvin, multiplicado por la temperatura, 296.15 Kelvin.
Todo esto dividido entre 1 litro, que es el volumen del recipiente. Ahí arriba está. Son atmósferas. 27.85 atmósferas. Que sería la multiplicación de 3.55 por la constante por 296.15. ¿Ah? ¿Cuánto le da? ¿Cuánto le da? 86. Ajá. 86.27 atmósferas. Esa sería la presión total de esa mezcla dentro del recipiente. ¿Ya corroboraron? 86.27. ¿Estamos bien? ¿Cuánto? ¿Pero por qué 862? 862. No. Ahí es como que se hubiera multiplicado todo esto y lo hubiera dividido entre 0.1. Vale, esta sería presión total. Que lo hemos encontrado, repito, en función de los moles totales. ¿Sí va? Vale. ¿Qué falta? Ya tenemos la presión total. Decíamos que la ley de presiones parciales de Dalton plantea que si nosotros tenemos una mezcla de gases, tendríamos que ir sumando la presión parcial de cada gas. Y esta presión parcial nosotros la obtenemos multiplicando la fracción mol, que es justamente el dato que vamos a calcular a continuación, por esta presión total, ¿sí? Por la que acabamos de encontrar. O sea que si queremos encontrar la presión que ejerce el oxígeno dentro de la mezcla, vamos a multiplicar la fracción mol del oxígeno por la presión total, más esta presión va a ser la fracción mol del metano multiplicado por la presión total, más, ¿sí? O sea, cada una de estas presiones realmente nosotros la vamos a ir encontrando multiplicando esa fracción mol, que es lo que vamos a calcular, por la presión de 86.27. Esa es la fracción mol. Sí. Vale. Entonces vamos a calcular esa fracción mol. Lo voy a escribir aquí directamente. La fracción mol del O2, del oxígeno. Los moles de oxígeno ya lo habíamos calculado 0.125. Lo vamos a dividir entre los moles totales, 3.55.
La fracción mol del metano va a ser los moles de metano entre los moles totales. $2.81 decíamos entre 3.55. Esta cantidad que vamos a encontrar es adimensional, ¿verdad? Porque estamos dividiendo moles entre moles. Solamente representa fracciones, partes de una unidad. En el siguiente sería 0.57 dividido entre 3.55. Y finalmente, la del el butano, C4H10, va a ser 0.052 dividido entre 3.55. Entonces, ¿Mm? ¿Sí? Ajá. ¿Qué pasó? Sí, se puede colocar, o sea, digamos una columna, digamos, adicional. Sí, sí. Y de hecho, las fracciones molares, recuerden que la suma de las fracciones tiene que ser igual a uno. Vaya, pero habría que ver, ¿verdad? Por aproximaciones, qué valores hemos. Vaya, acá, al dividir esto, dicen que queda 0.03, me dicen. En este, acá, y aquí. En el anterior, solo 16. Ey, no, hombre, ¿qué pasó? Porque él está. Ah, este. Ah, ok. Sí, porque sumar esto más esto le da más uno. Tiene que ser. Aquí es 0.16. Ok. Y, y acá, ¿en cuál? Ah, toda la suma. Aquí, después del uno, ¿qué decimal viene? 4. 4 y 6. Aquí, ya lo aproximaron.
¿Allá? Sí, debería, sí. Y aquel 0 punto. Vaya, ahí depende realmente de las cifras decimales que nosotros utilicemos. Vaya, aquí me están diciendo entonces, la suma de todas estas fracciones molares se aproxima, o sea, está aproximadamente igual a 1. No les da exactamente 1 repito, por las aproximaciones que nosotros hayamos realizado. Vaya, ¿qué falta? Solo el cálculo de la presión parcial, que decíamos, para la presión parcial del oxígeno vamos a multiplicar esta fracción mol por la presión total que se había encontrado. Es decir, 0.03 lo vamos a multiplicar por 86.27. De igual manera, el siguiente sería 0.79 por 86.27 atmósferas. El siguiente 0.16 por 86.27 atmósferas. Y este de acá también 0.01 por 86.27 atmósferas. ¿Sí? Y esas van a ser entonces las presiones parciales para cada gas dentro de esa mezcla. Y obviamente la suma de todas esas presiones tiene que darle 86.27. De la ecuación de estado, considerando los moles totales y las condiciones que nos presenta el problema, el volumen y la temperatura. ¿Ya tienen las presiones? Presiones parciales. ¿Alguien las calculó ya? El primero me dicen que queda presión parcial de 2.59 atmósferas. Esta es la presión parcial entonces del oxígeno. Aquí, 6.8. Okay. ¿Punto cuánto? Punto 15. Esta es la presión parcial entonces que está ejerciendo el metano en la mezcla. Este de acá, presión que ejerce el nitrógeno dentro de la mezcla. Y este de aquí creo que es 0.86 atmósferas. Presión que está ejerciendo el butano dentro de la mezcla. Y ahí completamos el cuadro. Excelente.
¿Perdón? Después de eso, ¿cómo se hace la persona? ¿De cuál? ¿De la presión parcial? La suma le tendría que dar 86, la presión total. Ochenta y cinco cuarenta. Sí, por decimales. Sí, ahí va a depender de las aproximaciones que han estado haciendo. Nada más. En teoría sí, ajá. Pero es bien. Pero ahí va a ser bien mínimo. Sí. Bueno, con esto doy cerrado entonces el tema de leyes de Lucases. ¿De acuerdo? Ya la próxima semana ya tendríamos que ver un nuevo tema, que sería el último para el parcial. Bueno, entonces nos vemos la próxima semana.